Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 11 minutos de la tarde. En este programa hemos hablado en múltiples ocasiones de las películas que se han rodado en parajes de Colmenar Viejo y su comarca. Y hoy volvemos a hablar de este tema con motivo del libro Oroville, western pionero español, que acaba de publicarse y que nos desvela una película de este género rodada en La Pedriza poco después de la Guerra Civil, pero de la que no quedan copias. Estamos al habla con uno de sus autores, que es Víctor Matellano, escritor y director de cine colmenareño. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí. Muy bien, bueno, pues conozcamos un poquito más este Oroville, que por cierto vas a presentar en la Feria del Libro. Sí, esta tarde firmamos en la Feria del Libro, en la caseta 106 y al Pigmalión. Y bueno, encantado además de tener un libro nuevo más y sobre todo de volver a reivindicar esto tan maravilloso como es el western rodado en España y especialmente el rodado, en este caso, en La Pedriza, o sea, en la zona de Manzanares del Real y en todas las poblaciones cercanas a Colmenar Viejo. Uh-huh. Bueno, pues háblanos de esta película que has descubierto, sobre esta película que, por cierto, no quedan copias debido a que sufrió un incendio el metraje y de la que ahora solamente se tiene muy poca documentación. Sí, es muy interesante esta cuestión, que es una película desaparecida. Entonces, esta oportunidad del libro de Oroville, western pionero español, que hacemos Miguel Oliz y yo, es que incluya el guión original de Eduardo García Maroto, porque todo lo que fundamenta este libro es que aparece el guión se conserva y se conservan las fotos de rodaje, que las conservaba la familia. De esta manera podemos imaginar cómo era la película. Y siempre se ha dicho, que ha habido en otras ocasiones, que se ha dicho que otras películas rodadas en otros lugares de España eran la primera película que se rodaba del oeste en España, la primera en español, digamos, española. Uh-huh. Este guión y estas fotos y esta documentación viene a demostrar que no, que Oroville fue la primera, aunque había una posibilidad de algo parecido en Cataluña con Lilian en el cine mudo, pero desde luego en el cine sonoro esta es la primera película y que se hace 2 años después de finalizar la Guerra Civil. Y eso es lo que contamos, ¿no? Sobre todo porque es un fracaso en sus días. Es un auténtico fracaso porque yo creo que 2 años después de la Guerra Civil los españoles no estaban preparados, aunque se estrenó en la Gran Vía y demás, no estaban preparados para ver una película hecha por españoles, hablada en español, con caballos lecheros de la Sierra de Madrid y hecha muy en precario. Pero, y sobre todo porque no se había entonces estrenado todavía La Diligencia de John Ford, y entonces todo el cine que se había visto era un western, lo que llamaban las horse operas, ¿no? Esas películas digamos del oeste lo llamaban dramas con caballos, ¿no? Y ver a alguien que no fuesen los Fox Rogers o que no fuera Bronco Billy era un poco raro. Quizá por eso no triunfó en su momento, pero viene a demostrar primero la locura que era este director, Eduardo García Maroto, que después tiene mucha vinculación con el western, número 1, y número 2, que nuestros paisajes, y especialmente en este caso el de La Pedriza, eran miméticos con Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, pues esta película rodada en 1941, como tú has dicho, su autor luego tuvo pues mucha conexión, ¿no?, con western que se rodaron en España, ¿no?, a posteriori. ¿Cuáles serían algunas de sus películas? Pues es muy curioso porque cuando Eduardo deja de dirigir, porque precisamente lo que hacían eran películas más humorísticas, y aquí comete el error de querer hacer una película en serio, en este caso, ¿no? No le va muy bien lo de dirigir, pero aprovecha una oportunidad tremenda, y es que por cierta conexión entra con las superproducciones que vienen sobre todo a la zona de Manzanares de Colmenar Viejo, de Manzanares del Real, las primeras que vienen a rodar películas como Alejandro el Magno y Orgullo y Pasión. Ahí, en la legislación española del momento, obligaban a que tenían que tener un director español junto al americano. Lo llamaban el adjunto español. Normalmente el adjunto español no hacía nada de nada, pero Eduardo fue muy listo y aprendió. Se puso a aprender un poco cómo iban las producciones, ¿no? Entonces, a partir de esa,
empieza a ser production manager en todas aquellas que van viniendo a la zona. Entonces, sin decir en inglés más que good morning, porque nunca aprendió inglés, pero consiguió hacerse un hueco, y así es como, habiéndose fijado en la Pedriza, lleva este tipo de rodajes, los dos que he citado, Alejandro el Magno y Orgullo y Pasión, los llevan ahí o los trae a Colmenar Viejo porque son los parajes que él conoce, y luego superproducciones americanas que curiosamente, de tipo western, empiezan a copiar a las películas españolas que se estaban haciendo a las españolas y italianas que se estaban haciendo con Clint Eastwood. De esa manera, Eduardo García Maroto trae El regreso de los siete magníficos, trae Villa Cabalga, trae Cañones para Córdoba, y son películas que él, vuelvo a decir, había entrado casi de casualidad, pero que él ya había experimentado que la Pedriza podía ser un buen sitio para rodar este tipo de películas. Uh-huh. Bueno, Oroville obviamente, imagino que 2 años después de la guerra civil tampoco tendría muchos medios, ¿no?, para poderse rodar. Como tú decías, los paisajes bien, pero lo que es, digamos, otros elementos posiblemente se tuvieron que hacer con los pocos recursos que tenían. Claro, todo viene de que él con unos amigos compraron los estudios Cinearte, que estaban en la plaza madrileña de la plaza de Conde de Barajas. Y uno de los que tiene que dar la señal para quedarse con los estudios se larga con el dinero. Entonces él, como un poco responsable, dice, bueno, pues voy a inventarme un guión muy rápido que rodemos en la Pedriza. Y que ya habían hecho una de miedo, eran unas películas de pequeños sketches que se llamaban así, una de indios, la de indios y después, pero una de miedo, una de tal, que él los hacía con Miguel Miura y los hacía de risa. Entonces, con ese dinero que se iban a gastar normalmente en un cortometraje, con eso hacen esta. Y vuelvo a decir, el error que tiene es que se plantea hacerla en serio. Entonces, esa película se gastaron 100.000 pesetas de la época, que no era nada, y a su vez, otra película que tiene una relación muy grande común con esta, que es Raza, aquella que está hecha con el guión de Franco, costó 1.600.000 pesetas. Eso para que veamos un poco la relación de con qué dinero se hizo Oroville. Que por cierto hay una anécdota maravillosa respecto a Oroville. Estaba Eduardo García Maroto rodando en Manzanares el Real, en la Pedriza, Oroville, y llegan unos motoristas de la policía y se lo llevan. Los del equipo piensan que se lo llevan detenido porque se ha metido en alguna cuestión política. Vuelvo a decir que estábamos en los 2 primeros años de la dictadura. Y no, lo que pasa es que como él trabajaba en los estudios CEA y era montador en los estudios CEA y ya sabían que dirigía, le ordenan de forma gubernamental que al ponerse enfermo el director de Raza, José Luis del Sáez de Heredia, él tiene que ponerse a los mandos de Raza durante 2 semanas. Por lo tanto, tuvo que simultanear mediodía rodando Oroville y mediodía rodando Raza. Pero vuelvo a decir, Raza, 1.600.000 euros de presupuesto, pesetas, no euros, y Oroville 100.000 pesetas de la época. Entonces, bueno, con los medios que habían, porque entonces, de hecho, eso es un problema que tuvieron cuando vinieron luego ya los primeros de los 60, que no había sombreros, no había camisas, no había cartucheras, entonces tuvieron que irlo inventando todo. Y aún así, cuando ves las fotos, ves que estos señores se hicieron indígenas, que estos señores hicieron sus flechas, que estos señores hicieron sus fusiles, además hicieron sus peleas. Y además hay entre ellos un actor al que nosotros en el guión le rendimos un especial recuerdo, que es Conrado San Martín, que ahí empieza precisamente en el cine, gracias a esta película, pero fíjate por qué, solo porque sabía boxear. Es decir, no había especialistas, cogieron gente que boxeara, que diera golpes, que más o menos montara encima de un caballo, pero no era el concepto como ahora lo entendemos, pero era un western. Bueno, como decimos, esta película no se puede ver, está desaparecida debido a que todo lo rodado se quemó, vivió un incendio, ¿no? Sí, es en Madrid Film, es en el estudio Madrid Film, y lamentablemente se quema también su primera película, que por eso viene a Manzanares con Oroville, que es La hija del penal, que por lo que dicen las críticas de la época, era una gran película. Era una película muy interesante, y ahí es donde él rueda al lado del castillo, rueda en el pueblo, rueda en la Pedriza, ahí es donde él se fija
se fijan en la pedriza y se fijan en las posibilidades de rodar aquí y mira, todo trae, al final él va a hacer una especie de melodrama, se fijan en unas piedras, inventa una de indios y americanos, pero precisamente porque él amaba el cine americano y finalmente consigue seguir trabajando con el cine americano. Un pionero en muchas cosas, hizo de las primeras cooperativas de cine que hubo en España, la funda él, es un señor absolutamente estegienense, Eduardo García Maroto, al que de verdad reivindicar, ¿no? Uh-huh. Y nosotros dentro, vuelvo a decir que no, claro, leyendo las críticas de la época y tal, la película, bueno, no resultó horrorosa, se vendió a los estudios CEA, no perdieron dinero, no resultó un éxito, no deberíamos decir que fue un fracaso, sino que no resultó un éxito, uh-huh. Pero como es una película, como bien dices, que no existe, merece la pena reivindicar y sobre todo, y lo siento mucho respecto a otros amigos, que siempre lo digo, que los tengo mucho cariño en otras regiones de España y que reivindican el western. El western nació en Madrid y nació en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Es así porque luego todos los interiores de Oroville obviamente se rodaron en los estudios de Madrid, que es de donde se produce. Muy bien, pues también por otro lado un bonito homenaje también a este director, a Eduardo García Maroto, el creador de este Oroville. Bueno, pues Víctor Matellano, escritor, uno de los autores de este libro, Oroville, Western Pionero Español. Enhorabuena por el volumen, que creo que ha salido a la venta esta semana y que ya hoy vas a estar firmando libros en la caseta 106 de la editorial Pigmalión en la Feria del Libro. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un placer. Hasta luego. Estás escuchando